Entonces, un fluido tiene una viscosidad de 4 centipoises y un peso específico de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Determinar la viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundo. Entonces, este ejercicio está bastante sencillo, yo creo que ustedes sí lo pueden hacer, es simplemente de cambio de unidades. El centipoises, ¿un poise cuánto era? Vean, por favor. Ok, entonces, por favor, si eso es la DINA, tiene que llevarlos a las unidades correspondientes. Sí, estoy grabando la clase. Entonces, este de aquí creo que está sencillo. Por favor, traten de hacerlo. Vamos a poner por aquí. Recordemos que un poise era como que dijera, ¿qué cosa? Una Dina por segundo sobre centímetro cuadrado. Dina por segundo sobre centímetro al cuadrado. Si hablamos de 4 centipoises, entonces estos 4 centipoises los puedo transformar a poises, ¿no? Acá coloco los centipoises y poise. ¿Un poise cuánto tiene? Como cuando hablamos de un metro, tiene 100 centímetros. Asimismo acá, un poise tiene 100 centipoises. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es esto? 0.04. ¿Qué cosa? Poise, o lo mismo Dina, por segundo sobre centímetro al cuadrado. Entonces, tengo que llevar esto a una unidad que me permita tener la viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundos. ¿Sí? Dime, Jordi, no te escuché. Dice mi compañero que si puede hacer los números más grandes, un poquito más grandes, que no ven mucho. Sí, por supuesto, ya los voy a hacer. Muy bien, gracias. Por lo pronto, lo único que he hecho es transformar los centipoises a poises, ¿no? Un poise son 100 centipoises, como cuando decimos un metro tiene 100 centímetros, son prefijos y sufijos, nada más. Ok, entonces, esos 0.04 dinas por segundo sobre centímetros cuadrados, las puedo llevar a una unidad que me permita dejar la viscosidad en metros cuadrados sobre segundos. Obviamente, voy a tener que llevar entonces esto. Si por acá tengo kilogramo y tengo metro cuadrado sobre segundo, vamos a llevar esto a kilogramos segundo sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más grande el número. Cambiar el color. Y tenemos. Vamos a transformar primero la DINA. DINA Newton. ¿Sí? Un Newton tiene ¿cuánto? En DINA. Un Newton tiene, si mal no recuerdo, 9,8 dinas. Raya de fracción. Los centímetros cuadrados. Metro cuadrado. Un metro al cuadrado tiene 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto me da esto?
Ah, y me falta transformar todavía, pues, de newton a kilogramo. Vamos a transformar por, recordemos que lo queríamos en kilogramos, ¿no? Entonces, newton abajo, kilogramo arriba. Y un kilogramo tiene 9.8 newton. Entonces, ¿cuánto da esto en kilogramo segundo sobre metro cuadrado? 4.16 kilogramo segundo sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo la unidad de la viscosidad absoluta en una unidad mucho más parecida para llevarla a la viscosidad cinemática. Entonces, viscosidad cinemática era igual a mu sobre rho, ¿verdad? Entonces, 4.16 dividido para rho absoluto, que en este caso es 800. ¿Cuánto me da? 5.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre segundos. Dice, calcular la viscosidad cinemática del aceite. Recordemos que la viscosidad cinemática lo presentábamos de esta manera, cuyo peso específico, vamos a ponerlo como peso específico del aceite, ¿no? Es de 800 kilogramos segundos sobre el metro a la cuarta, que se encuentra entre las placas planas que se muestra en la figura. La placa superior se mueve a una velocidad. La velocidad de la placa es de 1.80 metros sobre segundos. Y el peso específico de esa placa es de 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Ok. Entonces, tenemos que encontrar la viscosidad cinemática del aceite, ¿verdad? Recordemos que la viscosidad cinemática era igual a ¿qué? Así es, viscosidad dinámica o viscosidad absoluta sobre rho absoluto. ¿Sí la qué? No, ahí está bien. Entonces, mu sobre rho absoluto. Entonces, es necesario de ley encontrar mu, ¿verdad? Y de acuerdo a la definición, mu era igual a ¿qué? La fuerza por el área dividido, a ver, tenías fuerza era igual a mu por A por velocidad. Entonces sería fuerza por H dividido para área por velocidad. ¿Sí? Nada más es despejado aquí directamente la fórmula que ya habíamos visto. Fuerza por altura dividido para área por velocidad. Entonces, tengo que encontrar la fuerza. La altura la tendré. La altura es la de la placa, la del fluido, ¿no? Recordemos que aquí hay una placa de fluido que mide 2 milímetros. Entonces, la altura la conozco. ¿El área la conozco? Sí, porque dice que la sección de la cara, es decir, esta que no estoy viendo, esta que está encima, es de 15 por 15. El área la conozco. La velocidad que he adquirido también la tengo.
Me falta es la fuerza. Entonces, necesito determinar la fuerza que lleva la placa, ¿sí? Es decir, esta flechita que está acá me representa la fuerza. Resulta que no tengo la fuerza, pero sí puedo encontrar el peso de esa placa, ¿sí? Recordemos que peso, W, es igual a ¿qué? Masa por gravedad. Masa por gravedad, ¿sí? Pero si tiene aceleración, masa por aceleración, ¿no? Entonces, masa por aceleración. A ver, tenemos masa por... Bueno, tenemos el peso, ¿no? Un ratito, algo me van a decir allá. Cuénteme. Esa plaquita que figura en ese diagrama, ¿eso qué viene siendo? Como una caja, un recipiente, algo. No te escucho, Jonathan. Háblame un poquito más duro. Ya, esa plaquita que figura ahí en el diagrama, ¿qué viene siendo? Como una caja, un recipiente, que el que contiene el aceite. Sí, una placa que está rodando encima de un plano inclinado. Ya, pero digo, adentro va como que si fuera el aceite. Una cajita. Sí, o sea, es que, bueno, parece una caja, sí, pero es una placa más bien. Mira que tiene 5 milímetros de alto, pero tiene 15 centímetros por 15 centímetros de área. O sea, es finita, pero tiene bastante área de sección. Entonces, es más bien una placa. ¿Sí? Parece un cuadrado, porque si yo le doy la escala real, no se va a ver la altura, ¿no? Entonces, por eso lo ves grande, pero es una placa. Ya, ya. Pero ahí, ¿cómo trabajaría entonces el aceite? O sea, el aceite está en medio de esas dos placas. Es lo que desplaza la plaquita. El aceite ayuda a desplazar, pues claro. Está entre las dos, entre el plano inclinado y la placa. Ya, chévere, ahí la entendí, gracias. Ok. Ok, entonces tenemos que el peso es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? O también que es igual a la masa por la gravedad. En este caso, como es el peso y está hacia abajo, ¿verdad? Recordemos que la componente del peso es hacia abajo, esto es el peso, ¿sí? Entonces ahí la aceleración se convierte en la gravedad, que es la gravedad, ¿sí? Entonces, esa aceleración es la gravedad porque estamos hablando de que el peso va hacia el centro de la Tierra, entonces masa por gravedad. La masa es de ¿cuánto? No tengo peso, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer ahí? Entonces no puedo, vamos a intentar de otra manera. Si no puedo por masa por gravedad, recordemos que tengo el peso específico, ¿verdad? ¿Se les hace conocida esa fórmula? Peso específico era igual a masa sobre volumen, ¿sí o no? Aquí me equivoqué. Así es. Entonces, recordemos que masa es igual al peso específico por el volumen. Eso se desprende de la fórmula de que peso específico es igual a masa sobre volumen. Entonces, la masa va a ser igual al peso específico. ¿Cuánto es el peso específico de esa placa? 1500. 1500 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica al volumen. ¿Cuánto tiene de volumen la lámina? Como es prácticamente rectangular, sería la base, ¿sí? El área de la base por la altura, ¿no? Entonces, multiplicado por los 3. Los centímetros a metros, así es. ¿Tengo que hacer la conversión o ya podemos poner directamente el valor? 15 para 100, ¿cuánto es? 0.15 por 0.15 y por, exactamente, ¿cuánto tiene de altura la placa? 5 milímetros.
¿Sí? Entonces, esos 5 milímetros transformados a metros, ¿cuánto es? 5 para 1000, ¿no? Un metro tiene 1000 milímetros. 5 metros. Toda esta parte que he puesto en el paréntesis no es nada más que el volumen de la placa. Recordemos que tiene una sección de 15 por 15 y una altura de 5 milímetros. Entonces, de esa manera obtengo la masa, y la masa es de ¿cuánto? $1500 por 0.15 por 0.15 y por 0.005. Dime, María Eugenia. Todo eso no se divide por la gravedad, porque el peso específico es igual al peso sobre la del volumen. Entonces, peso igual a masa por la gravedad. P es igual W, sí, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, ese 0,17 kilogramos que acabamos de sacar, tengo que multiplicarlo por la gravedad. ¿Esa era tu pregunta, María Eugenia? Sí. Ok. Entonces, colocamos acá 0.17 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto es el peso entonces? 1.66. ¿Qué cosa? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es el Newton, ¿no? Listo, entonces ya tenemos el valor del peso. El peso, que como decíamos, va hacia abajo, ¿sí? Es igual a 1.66 Newton. Buenos días, Felipe. Cuéntame. Con los chicos de... Ya, pero ya me lo que te hacen. ¿A qué hora tienen clases hoy? Ya están ahorita, están tratando de conectar. Solo sale el audio, pero la imagen no pueden. Ya, déjame unos 5 minutitos, déjame dejarlo encender algo y ya. Ya, entonces, tenemos entonces se me fue la idea, a ver, habíamos encontrado el peso de 1.66 newton. Tenemos que ver entonces la forma de encontrar ahora sí la fuerza. Recordemos que esta componente roja que he colocado acá, esto era la fuerza que se aplicaba sobre la placa para que adquiriera la velocidad de 1.80 metros sobre segundo. ¿Sí? Se los dejo de tarea. A ver, vamos pensando, ¿cómo puedo encontrar la fuerza? Hago una descomposición, ¿sí? Tengo el peso hacia abajo, que vale 1.66 newtons, descompongo la fuerza en su componente X y en su componente Y. Ok, entonces, puedo encontrar este ángulo, ¿verdad? Ese ángulo que es igual, es como el que está aquí, ¿verdad? Muchachos, en Puerto Viejo, por favor, atención. Este ángulo que está aquí es el mismo que está acá, ¿sí? Y ese ángulo que está ahí, ¿cómo lo puedo encontrar? Con tangente, ¿seguros? Tangente era igual a opuesto sobre adyacente. El opuesto a este ángulo es el de acá, y el adyacente es este. Entonces, no voy con ese, no voy con tangente. Más bien sería coseno, que... a ver, espérate, dice... Es que los 12 centímetros es la hipotenusa. No son la relación que hay en No. Los 12 centímetros es que no dice... Sí, los 12 centímetros están ubicados aquí. Sí, este pedacito que está aquí es la hipotenusa. Entonces son 12 centímetros de hipotenusa. Por lo tanto lo obtengo con coseno. Coseno es igual a cateto adyacente. Sí, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo es igual a adyacente, que es 10,
sobre 12. La 33,56. Ok, entonces el ángulo, esto pasa como coseno a la menos 1, ¿no? ¿El ángulo da cuánto? 33,56. En grados, En grados. 33,36. 33,56. Ah, 33,56. Por favor, en Puerto Viejo, ¿alguna pregunta? No, está muy bien. Ya, ok. Entonces el ángulo vale 33,56 grados. Perfecto. Resulta que este ángulo, ¿sí? Es el mismo que el de acá. También, al momento de que yo proyecto el plano inclinado, ¿sí? Me doy cuenta de que este ángulo que está de aquí a acá es el mismo que está de aquí a acá, ¿sí o no? ¿Sí? Es el mismo. Recuerden que esto va recto. Esto y esto son los mismos ángulos. Por lo tanto, el ángulo que está aquí, que de hecho ya aparece, es el mismo que está acá. ¿Por qué? Recuerden que estos dos ángulos, tanto el de aquí como el de acá, son ángulos suplementarios, es decir, sumados los dos, tienen que formar 180 grados. ¿Sí? Entonces, si este ángulo que está aquí, que lo desconozco, ¿sí? Es igual al de acá, y dentro del triángulo más grande, que es este de acá, ¿sí? Todo este que estoy marcando ahora, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo forman 180 grados. Entonces, si aquí tengo 90, este ángulo que está aquí más el ángulo que está acá tienen que formar los otros 90, ¿sí o no? Entonces, los 90 grados que están acá tienen que formarse por este que está aquí más el de acá. Entonces, este es igual al de acá. ¿Cuánto? ¿Qué cosa? El otro ángulo. Ya. Entonces, ya sé que este ángulo vale 33,56 y que el ángulo X vale ¿cuánto? 56,44 grados. Perfecto. Entonces, ahora bien, si quiero descomponer el peso, ¿sí? Vamos a hacer el diagrama aparte. Aquí tengo la fuerza, hacia abajo tengo, vamos a hacerlo un poquito más. A ver. Se supone que el diagrama que está aquí es algo así. ¿Sí? Hacia abajo tengo el peso, hacia este lado tengo la fuerza, y quiero descomponer en X y en Y. Algo así es ese diagrama, ¿no? Entonces, vamos por acá, pongámosles las palabras. Esto sería la fuerza, esto es el peso, y esta es la componente Y del peso. A mí no me interesa ahorita la componente Y, me interesa la componente X, porque la componente X es la fuerza. Entonces, ¿puedo encontrar ese valor? Claro que sí. ¿Qué hago? Con el ángulo, así es. Entonces, podemos utilizar tanto el ángulo de acá como el de acá. Vamos a usar este. Este es el de 56,44. Ok, entonces si ese es el de 56,44 grados y tengo el valor del peso que vale 1,66 newton, ¿sí? ¿Cómo obtengo entonces el de acá? La F. Acuérdense que tenemos es el cateto, queremos es el adyacente de este, ¿no? Entonces, el adyacente de esta componente, de la F, va a ser igual a, sí, con la función coseno, adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de 56 grados, vamos a mejorar la letra aquí, coseno de 56
6.44 grados va a ser igual a la adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, coseno de 56,44. ¿Cuánto vale la adyacente? La desconozco, es el que quiero. Y la hipotenusa vale 1.66 newton. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual ¿a cuánto? 0. Ok, entonces 0.91 newton. ¿Algo me dijeron allá? Ok, supongo que no. Entonces, la fuerza es igual a 0.91 newtons. Y ahora sí, ya conozco la fuerza. Regresamos acá. Mu va a ser entonces igual a 0,91 newton. 92. Bueno, igual no hay mucha diferencia, pero corrijamos para que trabajemos bien. 0.92. 0.92 y 0.92. Bien, entonces 0.92 newton por la altura. Acuérdense que la altura era la de que estaba en contacto con la placa, ¿no? Entonces serían los 2 milímetros, que transformados a metros serían 0.002. Sobre el área es la de la sección, es decir, 0.15 por 0.15. Y por la velocidad, que era de ¿cuánto? La velocidad era de 1.80. ¿Cuánto da mu entonces? 0.2. En Chone es Erika, en Puerto Viejo es María Eugenia. No, América. 0.05. ¿Qué unidad da esto? Newton. Newton segundo sobre metro al... Metro cuadrado, metro por segundo sobre metro cuadrado. Ya, entonces mu es 0.05 newton segundo sobre metro cuadrado. Llevemos las unidades de kilogramos, ¿sí? Para dejarlos en las mismas unidades de rho. Entonces vamos a tener por newton abajo, kilogramo arriba. Entonces un kilogramo tiene 9.8 newtons. ¿Cuánto da eso entonces? ¿4.64 por 10 a la menos 3 kilogramos? 5,10. 5,10 por 10 a la menos 5,10 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Kilogramos segundo sobre metro al cuadrado. Entonces, vamos a sacar la viscosidad cinemática. Sería 5,10 por 10 a la menos 3 kilogramos segundo sobre metro al cuadrado dividido para 800 kilogramos segundos sobre metro a la cuarta. Entonces,
Cada kilogramo segundo al cuadrado, ¿no? Entonces tendremos aquí, esto se va. 6,38 por diámetro. ¿Por qué segundo cuadrado lineal? Era la unidad de densidad absoluta, pues, ¿no? Metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto da esto? Da 6,38 por 10 a la menos 6. 6.38 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundos. Entonces, esta vendría a ser la respuesta. Entonces, vamos a ver el tema, el último ejercicio. Dice, a calcular aproximadamente el número de caballos de fuerza perdidos por el rozamiento en la chumacera que se muestra en la figura. Si el fluido tiene una viscosidad dinámica de 0.05 kilogramos segundos sobre metro al cuadrado. Habíamos dicho que la potencia era igual a fuerza por el área por la velocidad al cuadrado sobre... estoy mal. Mu por área por velocidad al cuadrado sobre altura. Hasta ahí habíamos explicado. Entonces, de aquí, ¿qué conozco? Conozco mu. Pero ya había explicado el desglose de la ecuación, ¿no? Ok. Entonces, de esta ecuación conozco mu. De hecho, me dice que la viscosidad dinámica o absoluta es de 0.05 kilogramos segundos sobre el metro cuadrado. El área es la de la sección. ¿Qué área es la que necesito? Vamos a colorear aquí. Necesito siempre el área que está en contacto con el fluido, ¿no? Entonces necesito del cilindro saber cuál es el área que está aquí, o lo que es la misma área que está acá, ¿sí? Recordemos que ahí hay un fluido que tiene una viscosidad de 0.05 kilogramos segundo sobre metro cuadrado. Entonces necesito esa área. Ese es el fluido, ahí está inmerso el fluido. Y a la vez, la del cilindro 2pi por radio por altura. No, más bien sería pi. Si hago pi por radio al cuadrado, sería la cara de acá, ¿no? Yo lo que quiero es la cara de esta sección. Esa sección, su área es pi por diámetro por longitud o por altura. ¿Sí? En este caso, como no tengo altura, voy a ponerlo por longitud, lo que está acostado. Pi por diámetro por longitud. Entonces, esa área está sencilla de sacar. Va a ser igual a pi. El diámetro, ¿cuánto es el diámetro de esto? Aquí está. 35 centímetros. Transformado a metro es 0.35 metros. Y la longitud la tengo acá arriba. ¿Sí? 0.90 metros. ¿Cuánto es el área entonces? 0.90. Sí. 0.315 pi. Esto da 0.99 metros al cuadrado. Entonces, ya conozco mu, conozco área. Vamos por la velocidad. Ok, ideas para sacar la velocidad. ¿Cómo podría obtener la velocidad? ¿Cómo descomponiendo? Mira que dice que hay 200 revoluciones por minuto. Quiere decir que la chumacera no está girando en un sentido longitudinal, sino circular. Es un movimiento circular uniforme. ¿Sí? 200 revoluciones por minuto. Entonces, tendríamos que sacar, si tenemos 200 revoluciones por minuto, tendríamos que sacar, recordemos que la velocidad, vamos a ver,
Aquí sacamos el área, por acá vamos a sacar la velocidad. La velocidad era igual, esto era la velocidad tangencial, vamos a ponerla. ¿Se acuerdan de esta ecuación en el movimiento circular uniforme? Esto era velocidad tangencial y esto era velocidad angular, la W. Entonces, en realidad, esas 200 revoluciones por minuto, angular, esas 200 revoluciones por minuto tengo que llevarlas a la velocidad tangencial, ¿sí? Recordemos un poquito de velocidad tangencial y velocidad angular cuando veíamos el movimiento circular uniforme. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces vamos a sacar V es igual a velocidad angular por R, pero tampoco tengo la velocidad angular. Sé que esto está girando a 200 revoluciones por minuto. Estas revoluciones por minuto las puedo llevar a radianes por segundo, ¿sí o no? Entonces, revolución, radianes. Una revolución tenía, recordemos, 2 pi radianes por minuto arriba. Recuerda que es revoluciones por minuto, no revoluciones sobre minuto. Ah, pues, esto es como que digas revoluciones sobre minuto. ¿Ya? Entonces, minuto arriba, segundo abajo. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿cuánto me da las 200 revoluciones en radianes sobre segundos? .94 radianes sobre segundos. Entonces, 20,94 radianes sobre segundos, ¿sí? Por R, que era R, el radio, ¿no? Si tengo un diámetro de 35 centímetros, el radio sería la mitad, es decir, ¿cuánto? 0.175 metros. El radio. Tengo un diámetro de 35 centímetros, ¿ya? R es el radio, entonces la mitad del diámetro, que en metros es 0.175 metros. Entonces, ahora sí, ahí me va a quedar en una unidad de velocidad, en metros sobre segundos. ¿Cuánto me da la velocidad? 3.56. 66 metros sobre segundos. Ahora bien, ya tengo la velocidad. Ya puedo sacar todo. Mu era igual a 0.05 kilogramo segundo sobre metro al cuadrado. El área era igual a 0.99. La velocidad era igual a 3.66 metros por segundo al cuadrado. Y dividido todo esto, la altura, recordemos que es la altura de la placa, del aceite, así es. Y aquí de hecho está, ¿sí? 0.02 centímetros. Si lo llevo eso a metros, ¿cuánto daría? 2 por 10 a la 2 por 10 a la menos 4 metros. Por lo tanto, la potencia es de ¿cuánto?
Es 315.41. 12.41. Ok, ¿y eso en qué unidades da? Recordemos que está en metros cuadrados, ¿no? No, no la tengo. Puerto Viejo les dio 12.41. No, 3.315. Por favor, revisen la... 3.315. Ya, ya vamos a ver. Ok, por favor, en Puerto Viejo confirmen, acá da 3.315. ¿Qué haría kilogramos por segundo sobre... Ah, ya, perfecto. Yo creo que escuché mal entonces. 3.315. Ok. Punto 41. ¿En qué unidades queda esto? Kilogramos por segundo. Metros cúbicos. ¿Quedaría metros cúbicos o metros de A ver, este metro con este metro se va. Acá me queda un... metro cuadrado, segundo cuadrado. Que va con el metro cuadrado de allá. Ah, claro. Queda kilómetro segundo sobre metro. A ver, tienes metro cuadrado, metro cuadrado. Ah, que esto es metro cuadrado, ¿no? Entonces sí, queda kilogramo, metro sobre segundo. ¿Sí? Esas serían las unidades en las que queda eso. Kilogramo, metro sobre segundo. Entonces, recordemos que bueno, dejo las dos unidades acá. Vamos a ponerlo en un cuadrito. Recordemos que un caballo de fuerza, o perdón, un caballo de vapor primero, es igual a 75 kilogramos metro sobre segundo. Y que un HP, caballo fuerza, es igual a 76 kilogramos metro sobre segundo. Entonces, con esas unidades, metros sobre segundos. Y un HP tiene 76 kilogramos metros sobre segundo. Perdón. Caballo fuerza. Horsepower. Ok. También de una vez, esto equivale a 736 watts. Así es. Y esto equivale a 746 watts. Entonces, bajo esas condiciones, yo podría transformar los 3.315.41 a... Bueno, de hecho me lo piden caballo fuerza, ¿no? Entonces vamos a ver. 3.315. ¿Cuál se divide para 75? 3.315.41 kilogramos metro sobre segundo por kilogramo metro sobre segundo
En HP lo quería, ¿no? Entonces un HP tiene 76 kilogramos metros sobre segundo. Por lo tanto, ¿cuánto equivale esto? 43.62 HP.